Buenas noches a todos. En los siguientes 20 a 30 minutos vamos a revisar lo que es el Consenso Colombiano de Manejo de Infecciones Intraabdominales. Es un documento que busca resumir la evidencia publicada al respecto y dar algunas pautas sobre el manejo antibiótico, dar también algunos aspectos de manejo quirúrgico. Sin embargo, pues para efectos pues y no de pronto, inmiscuyendo de pronto en otras especialidades, hemos centrado sobre todo en el enfoque diagnóstico, el manejo antibiótico y la terapia antibiótica dirigida acorde pues a la epidemiología que nos ofrecen los estudios realizados al respecto. Este documento fue publicado el año anterior y viene pues recién en fase de socialización por parte de la SIN, de la Asociación Colombiana de Infectología. En ella pues participaron tanto infectólogos pediatras como equipo de infectólogos de adultos, cirujanos, epidemiólogos, microbiólogos, y de estas recomendaciones, pues participó el doctor Coronel. Por lo tanto, pues esta guía pues, puede ser aplicada en nuestro medio y ha sido discutida con casos muy puntuales a lo largo de las semanas anteriores. Lo inicial es decir que la infección intraabdominal corresponde, pues, la cavidad abdominal es un espacio, pues, en términos estéril, en el cual, pues, no debería haber una proliferación bacteriana y que por lo tanto, cuando hablamos de una infección intraabdominal, cuando hay un crecimiento, una multiplicación bacteriana en este espacio, y que esto puede o no estar complicada con el desarrollo de accesos o colecciones intraabdominales o la aparición de accesos o peritonitis, y que dependiendo de a qué nos enfrentemos, si estamos ante una infección intraabdominal complicada o no complicada, pues será lo más importante será el manejo quirúrgico o el manejo complementario con antimicrobianos. Recordar que en las infecciones no complicadas el control pues, del proceso pues, será básicamente, o la primera opción será el manejo quirúrgico. En las infecciones complicadas pues tendremos tanto la importancia del manejo quirúrgico como también de lo que podamos aportar del manejo microbiológico. Pues, en cuanto a las infecciones, entre la fase de los conceptos, debemos identificar a qué nos enfrentamos a una infección intraabdominal asociada a la atención en salud. Y si vemos esa definición y vemos todos los elementos que están incluidos en esta diapositiva, pues prácticamente en su gran mayoría de lo que nosotros podemos evaluar en el servicio de urgencia, de lo que vemos en la unidad de cuidados intensivos, aplica como una infección que puede estar o no relacionada con la atención en salud. Son infecciones que ocurren 48 horas después de que se da un control inicial del foco, la fuente de infección. Estancias hospitalarias prolongadas mayor a 48 horas, aunque el concepto puede variar mucho, inclusive hasta 90 días. Hospitalizaciones a largo plazo, 90 días. El estar en sitios en los cuales se brinden algún tipo de terapia, como la terapia de diálisis peritoneal o la hemodiálisis, inclusive el uso de antibióticos previos, infección de sitio quirúrgico. Tener en cuenta que esta es una definición básicamente epidemiológica y que a la larga, en punto de vista de enfoque microbiológico antibiótico, pues más que todo será el sitio del cual se desarrolla la infección y el contexto del paciente lo que nos permitirá definir una terapia antimicrobiana. Sin embargo, son conceptos que debemos considerar. Asimismo, cuando hablamos de peritonitis, debemos identificar si estamos ante una peritonitis primaria, secundaria o terciaria, teniendo en cuenta que una peritonitis primaria suele ser una infección monomicrobiana, en la cual vamos a tener un alto porcentaje de pacientes en los cuales podremos aislar un germen causal y que ese porcentaje puede estar inclusive hasta en el 90% en una muestra bien tomada, y que en este caso se incluyen dos entidades que con frecuencia pues, son de resorte de manejo de medicina interna, como son la peritonitis bacteriana espontánea en el escenario de la cirrosis hepática o las infecciones asociadas a catéteres de diálisis peritoneal. Las peritonitis secundarias ya son más de resorte de manejo de cirugía, y aquí vamos a encontrar pues tres escenarios que son en los cuales la guía nos va a dar un enfoque, nos va a dar o nos va a describir de manera escalonada el manejo antibiótico, como son la apendicitis aguda, la colecistitis y el escenario de la enfermedad diverticular. Y la apendicitis terciaria, ya estamos hablando de una persistencia de la infección peritoneal o la recurrencia de la misma, más allá de un intento por un control inicial del foco infeccioso, y en el cual generalmente hay que decir que la apendicitis secundaria y la apendicitis terciaria son infecciones polimicrobianas en las cuales tendremos que considerar la terapia biconjugada, o inclusive considerar terapia para gérmenes resistentes, o inclusive en algunos escenarios muy puntuales, gérmenes como pseudomonas, hongo o gram positivo. Ten en cuenta que la hepatitis terciaria es una situación pues, de un pronóstico eh, en el cual, a pesar de que tenemos un manejo quirúrgico adecuado y un manejo antibiótico óptimo guiado por los rescates microbiológicos que podamos encontrar, lo más probable es que el resultado del desenlace que tengamos al final no sea el mejor.
Inicialmente las recomendaciones pasan por el enfoque diagnóstico. Hay que decir que el diagnóstico se debe fundamentar en los hallazgos del examen físico, en los laboratorios y las imágenes diagnósticas, con una evidencia uno, una recomendación fuerte, es decir, es algo que debemos aplicar de rutina en la práctica clínica. Y en este escenario, los hallazgos clínicos que debemos encontrar, el dolor, los alteraciones a nivel del examen del interrogatorio o el desarrollo de la enfermedad dentro de la construcción de la apendicitis o enfermedad diverticular, en el cual el dolor abdominal, la presencia de intolerancia a la vía oral, inclusive la presencia de hilio, el examen físico, pues los signos de respuesta inflamatoria sistémica, la fiebre, la taquicardia, la taquipnea y los signos de irritación peritoneal. Básicamente en este punto nos resalta la importancia o de los hallazgos que podamos encontrar tanto el examen físico como los síntomas, dado que en el caso de la asfixia abdominal, pues tendremos la posibilidad de identificar claramente cuál es el foco infeccioso y a partir de aquí tomar decisiones. En cuanto a los exámenes de laboratorio, fundamental el hemograma y a partir de aquí el resto de exámenes complementarios como bilirrubina o gasometría arterial con lactato nos van a permitir principalmente a considerarlo en el escenario de los pacientes de sepsis o de choque séptico, en los cuales pues, nos permitirá el cálculo de los scores pronósticos y la toma de decisiones en cuanto al lugar donde deben ser hospitalizados. En términos generales, en cuanto a la utilización de los cultivos, pues no se recomienda, si bien no se recomiendan de rutina, al revisar las indicaciones de los cultivos, veremos que la gran mayoría de nuestros pacientes encajan dentro de la decisión de tomar cultivo. Y esos pacientes que van a meditar cultivos son pacientes que son catalogados como pacientes de alto riesgo dentro del grupo de las infecciones intraabdominales, y esto pasa por las comorbilidades que pueda tener el paciente o la edad del paciente. El hecho de que sea una infección asociada a la atención en salud ya la definimos en unas diapositivas previas, y es básicamente es una definición epidemiológica en la cual nos permitirá hacer un tamizaje o saber cuál es la prevalencia o cuál es el comportamiento de microorganismos multiresistentes o infecciones oportunistas dentro de los pacientes que admitimos al ámbito hospitalario. El enfoque diagnóstico de peritonitis generalizada, pacientes pues, que hay en los cuales, y desafortunadamente es una debilidad dentro del manejo de las infecciones intraabdominales, es el retraso en el control oportuno del foco, ya sea en cuanto a la espera de imágenes diagnósticas, en la espera de la realización de una tomografía o en cuanto a dejar simplemente evolucionar y evaluar cuál es el posible foco. Todo esto se debe considerar ese retraso en el control del foco infeccioso como un parámetro a considerar para tomar cultivo. El índice de Mackay, que pues no lo utilizamos de manera rutinaria, pero que no es algo nuevo, es algo que fue descrito antes de la década de los 90 y que básicamente nos orienta a la posibilidad de que un paciente con una peritonitis pueda tener un desenlace adverso, inclusive el fallecimiento. E indudablemente esto está claro que los pacientes con sepsis y choque séptico son pacientes en los cuales debemos tomar cultivo de manera rutinaria. Y si los hallazgos al examen físico o el hallazgo intraoperatorio es de una secreción fibrino purulenta, también se beneficiará de cultivo. Los pacientes que definimos de alto riesgo son este grupo de pacientes añosos mayores de 70 años y aquellos comórbidos, especialmente aquellos que tengan enfermedades de origen oncológico o pacientes con enfermedades eh, eh, crónicas no transmisibles como la enfermedad cardiovascular, la enfermedad renal crónica o la enfermedad hepática. Y esto que debemos considerar en nuestro medio, que es la malnutrición, que sabemos que o evaluar el estado nutricional de un paciente, si sabemos que la hipoalbuminemia es un marcador pronóstico de desenlaces adversos. El score de Mackay entonces fue desarrollado antes de la década de los 90. Este es un estudio, no es el original, es un estudio en el cual buscó validarlo en escenario de cuidado crítico, en el cual esta escala evalúa más de 20 variables, en el cual una puntuación por encima de 26 se asocia a peores desenlaces. Si observamos los parámetros que tiene en cuenta, son parámetros que podemos identificar simplemente al interrogatorio del paciente: la edad, el género, la disfunción orgánica, el hecho de que tenga la presencia de neoplasia, retraso en el control de la infección, el origen de la sepsis, el hecho de que sea una peritonitis generalizada o el hallazgo en el líquido peritoneal. Son elementos que podemos tener desde la clínica y al momento que se hace el abordaje quirúrgico. Y si observamos los pacientes que tuvieron un score de Mackay mayor de 30 puntos, se asociaron a una mortalidad casi del 50%, y por lo tanto con esto pudiésemos tener una idea de a qué nos enfrentamos y y qué tan agresivo debemos ser en el manejo de ese paciente. Entonces, en cuanto a la toma de los cultivos, y es un parámetro que en este aspecto debemos discutirlo con el servicio de microbiología y de laboratorio, y es la forma adecuada de tomar los cultivos. Nosotros, para hacer diagnóstico y posteriormente hacer una terapia dirigida en sepsis abdominal, podemos tomar cultivos desde el líquido peritoneal, bilis, biopsia,
podemos tomar muestra de tejido, las colecciones intraabdominales, el líquido peritoneal, en el caso del paciente en déficit peritoneal, todos son muestras que podemos tomar, podemos rescatar, podemos llevar a cultivo y tratar de hacer una terapia dirigida. En este escenario, si hablamos de líquido peritoneal, lo ideal es que tomemos, o de bilis, lo ideal es que esta sea tomada por aspirado percutáneo, que puede ser en paracentesia en el proceso o durante el proceso quirúrgico. Y lo ideal es que el cirujano envíe alrededor de 25 cc de líquido al laboratorio para ser cultivado, idealmente sembrado en un frasco de hemocultivo. Y un dato relevante es que el tiempo en el cual se toma el cultivo y es llevado al laboratorio debe ser inferior a 1 hora. Es decir, un paciente que ingresa por un abdomen agudo en horas de la noche, se toma cultivo de líquido peritoneal, se deja en sala de cirugía y se procesa al día siguiente, ya estamos perdiendo rendimiento diagnóstico y es probable que la posibilidad de un rescate microbiológico disminuya. La biopsia de tejido, obviamente, pues esto es un poco más complicado que podamos tener esta medición, pero en términos de se recomienda que se debe tomar entre 1 a 2 gramos de tejido y de esta manera pues evitamos que al momento que se hace la maceración o se hace el procesamiento en el laboratorio se pierda o se disminuya el rendimiento diagnóstico de la posibilidad de tener un rescate microbiológico. Y en cuanto a los accesos intraabdominales, esto se puede hacer por punción y aspiración con aguja y tener en cuenta que las secreciones superficiales, las secreciones de heridas quirúrgicas, las secreciones abdominales no se deben enviar a cultivo. La probabilidad de rescate polimicrobianos y que realmente nos sirva más para despistarnos, más que nos den una información es alta. Lo ideal es que los cultivos sean tomados de esta manera. Y en el caso de la diálisis peritoneal tenemos dos opciones. O lo tomamos por punción con aguja y jeringa, en el cual debemos tomar alrededor de 50 cc de volumen de líquido peritoneal, o podemos enviar la bolsa de diálisis al laboratorio. Sin embargo, el procesamiento de la bolsa de diálisis implica implica un procesamiento un poco más robusto, más complejo, en el cual probablemente y con alta, lo más probable es que no se sigan las recomendaciones de procesamiento. En este caso, tanto la toma de la muestra de los cultivos habría que discutirla con microbiología y con laboratorio si se están haciendo de esa manera, sobre todo la parte en cuanto a la toma del cultivo y el momento en que se lleva al procesamiento de la misma. Entonces, en términos generales, no deberíamos tomar cultivo de manera rutinaria, sin embargo, pues al momento de evaluar esos factores de riesgo, esos factores que nos orientan a la necesidad de toma de cultivo, la gran mayoría de nuestros pacientes cumplen este criterio. Y es necesariamente los pacientes que manejamos en sala de hospitalización y unidad de cuidados intensivos, más que todo por eventos epidemiológicos y por tratar de identificar cuál es la flora y cuál es el comportamiento de los microorganismos frente a la protección selectiva que estamos haciendo con los antimicrobianos, es necesario tomar cultivos para poder hacer o tener una idea de a qué nos estamos enfrentando y cuál es cuál es nuestra microbiología y cuál es el esquema que queremos utilizar de manera habitual. Cuando hablamos de los microorganismos implicados, hay que tener en cuenta que si ahí ven muchos microorganismos, y pudiésemos decir que el hecho de que esté en esta diapositiva este Staphylococcus aureus, este Cándida, nos obliga a considerarla dentro de la infección abdominal. Hay que decir que no estamos hablando de frecuencia en esta diapositiva, sino de las posibilidades que pudiésemos enfrentar. Y si hablamos de frecuencia, la gran mayoría de infecciones intraabdominales van a ser secundarias a enterobacterias y a bacilos gram negativos en términos generales y a anaerobios. Ese son el gran grupo de bacterias que debemos tratar de cubrir. Y los enterococos pudiese también ser otra opción. Ya en pacientes muy seleccionados debemos considerar las infecciones micóticas o el estafilococcus aureus. Por lo tanto, esquemas de entrada a base de antibióticos que implican un cubrimiento para gram positivo y no se justificaría de manera rutinaria. Lo otro es el uso de cubrimientos antipseudomónicos, en el cual observamos que en términos generales la pseudomonas no es un germen que esté implicado. Si observamos en términos porcentuales, menos del 5% de las peritonitis. Por lo tanto, la utilización rutinaria de un antibiótico en el que usamos con frecuencia como piperacillin tazobactam no sería lo indicado. Entonces, en cuanto a la tomografía, es el estudio pues gol estándar de diagnóstico de la patología intraabdominal y nos ofrece pues la posibilidad de identificar probablemente el foco o el sitio de origen de la infección y probablemente las complicaciones y orientar el manejo. La ecografía y el ultrasonido no dejan de tener un rendimiento diagnóstico importante, sobre todo en la patología hepatobiliar, para identificación de accesos hepáticos o de patología de la vía biliar. Y esto es algo relevante y es que estas imágenes no deben retrasar el manejo quirúrgico de las infecciones intraabdominales. Si bien vamos a hablar de antibióticos a lo largo de las diapositivas, el manejo quirúrgico sigue siendo el manejo ideal de control de foco y es el que va a guiar si realmente el pronóstico del paciente y lo que puede suceder a largo plazo. Por lo tanto, no se justifica un retraso en la intervención quirúrgica en espera pues,
de una imagen diagnóstica. Sin embargo, pues entendemos que desde el punto de vista legal esto pueda tener algunas consideraciones, algunos matices. La procalcitonina es un marcador que y en gestión lo utilizamos con mucha frecuencia para guiar el retiro temprano de antibióticos, para identificar esos pacientes de alto riesgo, el uso de antibióticos, pero en términos de abdomen, como estamos ante una sepsis localizada y la clínica, las imágenes, los laboratorios, nos están orientando claramente al foco infeccioso y donde el manejo quirúrgico nos da un control del foco infeccioso, probablemente unas estrategias a base de procalcitonina no van a tener una utilidad real en vista de que no tenemos un punto de corte a partir del cual podamos decir si hay más de 10 de procalcitonina es pulmón, si hay más de 20 es abdomen. Al no tener y no ofrecernos una información adicional fuera de los laboratorios básicos que les comenté, pues no se recomienda su uso sistemático y rutinario en escenario de sepsis abdominal. Entonces, en cuanto al manejo empírico, vamos a enmarcarlo en 3 patologías importantes: la apendicitis, la colecistitis y la enfermedad diverticular. Y en términos de enfrentar una apendicitis, la idea es que empleemos antibióticos de manera empírica, orientados a la microbiología habitual de esta infección, y en este caso, pues lo ideal es utilizar cubrimiento para gram negativos y anaerobios. En este caso, pues ya hay descartado la utilización, por ejemplo, de antibióticos como los aminoglicósidos, que en términos de anaerobiosis, pues no van a tener utilidad o no van a ser los antibióticos de elección. Tampoco vemos la utilización o la aparición de Staphylococcus aureus o Pseudomonas, por lo tanto tampoco se recomiendan estos antibióticos dentro de la terapia independiente del estado hemodinámico del paciente. Entonces, lo ideal es que siempre que enfrentemos a una apendicitis aguda debemos utilizar antibióticos de manera empírica mientras sea en manejo el control infeccioso o el control quirúrgico del foco. Cuando vemos la recomendación de manejo antibiótico, ampicilina sulbactam en este escenario sigue siendo el antibiótico de primera línea, aunque realmente si vemos los niveles de evidencia está al mismo punto que utilizar una cefalosporina más metronidazol, recordando que las cefalosporinas no nos garantizan cubrimiento para anaerobio y por lo tanto debemos adicionarlas con metronidazol. Por lo tanto, la ventaja adicional que nos ofrece ampicilina sulbactam es que es un solo antibiótico en el cual pues disminuimos la necesidad de aplicaciones del mismo, la necesidad de equipo de enfermería y por lo tanto costo-beneficio pues probablemente no por evidencia sino por esto pues ampicilina sulbactam sería, porque si usamos el nivel de evidencia pues están al mismo punto de utilizar una cefalosporina más metronidazol que utilizar ampicilina sulbactam. Y otra opción puede ser una ceftriaxona con metronidazol, teniendo en cuenta el riesgo de inducción de resistencia a la ceftriaxona, pero en términos de edades, en nuestro medio, ampicilina sulbactam para apendicitis no perforada sería el antibiótico de elección. Siempre en caso de apendicitis perforada localizada, con peritonitis localizada, pues la idea también es utilizar antibióticos empíricos. Todo esto va a la par del manejo quirúrgico, es decir, esto no va a superar la idea de que a estos pacientes se les debe garantizar el manejo quirúrgico. Entonces, en términos generales, en este caso, pues debemos también garantizar o optimizar el cubrimiento para anaerobios, y en este caso la recomendación de la guía ya descarta la utilización de la ampicilina sulbactam, y en este caso nos ofrece la utilización de bacilos gram negativos y enterobacterias a través de ceftriaxona y anaerobios a través de metronidazol. Entonces, el primer esquema a utilizar debería ser ceftriaxona con metronidazol, y una alternativa válida es ertapenem 1 gramo cada 24 horas, y la gran ventaja de ertapenem es una sola administración, menos recursos de enfermería, garantizamos la adherencia a la terapia farmacológica y preguntaron, estamos hablando de sepsis y hay la recomendación de utilizar el ertapenem por el riesgo de pseudomonas y demás. Pues en caso de sepsis abdominal, pseudomonas no es un microorganismo que debamos considerar y por eso el ertapenem es una buena alternativa, y pues ya quedaría en manos de definir costo-efectividad, pero en términos de pasando por el número de dosis, por el número de antibióticos, el ertapenem es la opción que queríamos utilizar. En caso de que enfrentemos a gérmenes con resistencia o producción de beta-lactamasa de espectro extendido, pues esta pena sigue siendo de utilidad y tigecyclina aparece como en segunda opción. Es decir, apendicitis perforada localizada, ceftriaxona, metronidazol o ertapenem como terapéutica a considerar. En el caso de peritonitis de apendicitis perforada generalizada, en este caso, pues ertapenem sigue siendo la droga de elección, aparece junto a la posibilidad de utilizar la tigecyclina, que serían los dos agentes antimicrobianos a considerar en este escenario. Si tenemos una alta prevalencia de KPC o de carbapenemasa o de beta-lactamasa de espectro ampliado, pudiésemos considerar dentro de la cefalosporina la utilización de ceftazimab y teniendo en cuenta pues, que lo ideal es que esto lo utilicemos guiado por cultivo,
pero en términos de nuestro medio, para apendicitis perforada generalizada, ertapenem debería ser la opción. Como vemos en apendicitis no aparece la piperacillata azobactam como recomendación, y es básicamente por los gérmenes o la microbiología que enfrentamos en este escenario. Ya el resto de carbapenémico y la piperacillata azobactam quedaría sujeto pues y tendríamos que tener un estudio microbiológico, tendríamos que tener seguimiento de los cultivos en nuestro medio para decir que tenemos una mayor prevalencia de otros microorganismos poco habituales y puede justificar la utilización de este tipo de antibióticos. En el caso de la duración, y esto es algo que es bueno que tengamos cirujanos en el auditorio, porque en términos generales, para discutir este aspecto en cuanto a la duración de la terapia antimicrobiana, en la medida en que uno de los cambios que introduce la guía y que no es nuevo, es que en términos de si tenemos un óptimo control del foco, tenemos un paciente en el cual hay una mejoría clínica en las siguientes 48 horas a que se realizó el control y viene con la terapia antibiótica y mejoría de los síntomas y signos, pues un paciente que pudiésemos considerar la suspensión de la terapia antibiótica y ese paciente pudiese ser egresado inclusive sin antibiótico terapia. Son tres parámetros los que debemos considerar y es derivado de los estudios pues, que avalan esta recomendación. Son básicamente que el paciente tenga tolerancia a la vía oral, que esté afebril por más de 48 horas y un parámetro de laboratorio que es que hay una reducción de los leucocitos que si bien no lo utilizamos con frecuencia como parámetro para guiar terapia, en los estudios de suspensión temprana de antibióticos en sepsis abdominal, la leucocitosis es un parámetro que se tiene en cuenta y la reducción por debajo de 11.000 de leucocitos nos pudiese orientar a que ese paciente ha resuelto el proceso y pues pudiésemos suspender los antibióticos. Y es un nivel de evidencia 2 con una fuerte recomendación, es decir, además, el panel de expertos pues estuvo de acuerdo en que ese debe ser la orientación para el retiro temprano de antibióticos. Todo paciente y entrando al tema de colecistitis, todo paciente con colecistitis pues debe ofrecerse antibiótico-terapia de primera línea y hay que considerar que los gérmenes que habitualmente vamos a enfrentar no distan de los que habíamos hablado en apendicitis, gran negativos aeróbicos, especialmente Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, que sabemos que sobre todo la E. coli es multisensible. La E. coli de la comunidad es sensible a todos los antibióticos. Y la Klebsiella pneumoniae pues ofrece unas resistencias muy puntuales en cuanto a anaerobios, principalmente en bacteroides frágiles. Y tener en cuenta que este ofrece una resistencia superior al 80-90% a clindamicina y por lo tanto clindamicina no es un antibiótico que debamos utilizar de rutina en la sepsis abdominal. Y la otra posibilidad es enterococo y en este caso pues también quedaría cubierto con lo que pudiésemos ofrecer para los gérmenes previamente comentados. Entonces, en términos de iniciar antibiótico-terapia de manera empírica y el esquema antimicrobiano, pues no dista de lo que habíamos comentado en el escenario de la apendicitis aguda y en este caso en nuestro medio, ampicilina sulbactam debería ser la opción que pudiésemos utilizar o una cefalosporina más metronidazol como alternativa. Pues, en este caso, pues que también lo vamos a dividir si tenemos una colitis perforada localizada o generalizada y en ambos escenarios vamos a utilizar de manera empírica los antibióticos. En este caso, pues desaparece nuevamente la ampicilina sulbactam y nos ofrece las alternativas similares dado la epidemiología que es muy similar a lo que habíamos hablado en apendicitis, en la cual pudiésemos utilizar ceftriaxona más metronidazol o ertapenem como alternativa. Y en lo que tengamos sospecha de resistencia, pues ya aparece el ertapenem también como una alternativa valiosa a la digeciclina. La recomendación puntual en este escenario sería el ertapenem en 1 gramo día por las facilidades que ya les había comentado. Y en el caso de colitis perforada localizada, aquí hay cambios y en este caso 2 alternativas muy puntuales y esto pasaría por tener en cuenta los factores de riesgo que pueda tener el paciente para gérmenes resistentes, productores beta-lactamasa de espectro extendido o la presencia de pseudomonas. En este caso, pudiésemos utilizar ertapenem o piperacillata azobactam dependiendo de que logremos configurar esos factores de riesgo. En este caso, pues en nuestro medio, nuevamente la posibilidad de que Pseudomonas genere un tipo de esta infección es menos del 5%. Por lo tanto, muy probablemente nos vamos a decantar por la utilización del carbapenémico. Indudablemente vamos a guiarnos posteriormente por los cultivos para escalonar o modificar el cubrimiento. La duración de la terapia antibiótica, en este caso, colitis perforada o no perforada con peritonitis, va a estar de la mano con las recomendaciones previamente comentadas, es decir, más de 48 horas a febril con tolerancia a la vía oral y descenso de los leucocitos. Y en términos generales, para sepsis abdominal, tanto en el escenario de apendicitis como en el escenario de colecistitis, también en enfermedad diverticular, vamos a encontrar que la duración promedio va a ser entre 5 a 7 días. Estamos hablando de un control óptimo de foco quirúrgico de manera temprana, con resolución de la sintomatoria que lleva el paciente a la institución. Y en el caso de la enfermedad diverticular puede variar un poco, estamos mucho más abajo en el tracto gastrointestinal y probablemente va a ingresar algunos otros microorganismos
pero en términos generales, para enfermedad diverticular, vamos a utilizar pues el cubrimiento para bacilos gram negativos y anaerobio y el heptapene. Y en este caso ya aparecen dentro de la enfermedad diverticular de manera rutinaria el uso a considerar de entrada la posibilidad de heptapene o piperacina tazobactam. En los anteriores escenarios lo hablamos principalmente en el caso de que hubiera perforación o no, y en el caso de que hubiese complicaciones como peritonitis. En este caso de entrada debemos considerar el cubrimiento con el carbapenémico o el tazocin. Y tener en cuenta la clasificación de Hinche para poder orientarnos si estamos ante una peritonitis purulenta o fecaloide, y tener en cuenta que en este caso pues ya teníamos que considerar más la posibilidad que enterobacterias más resistentes, la posibilidad de pseudomonas, y por eso de entrada nos invita a considerar la piperacina tazobactam o el heptapene, indudablemente guiado por los cultivos. La rescate microbiológico en este escenario, estos son los más frecuentes, pero debemos considerar los factores de riesgo para la resistencia. Entonces, en este caso también aparece de la mano la posibilidad de considerar el drenaje percutáneo, dado que la posibilidad de acceso aumenta. Y en este caso, además del manejo antibiótico, ya no es solamente administración temprana de antibióticos, sino considerar también la posibilidad de que tengamos colecciones intraabdominales. Y en este caso sabemos que hasta que no se garantice el drenaje del foco no habrá un control de la infección, y por lo tanto no podremos plantearnos la suspensión de la terapia antimicrobiana. Y el tratamiento pues lo ajustaremos de acuerdo pues tanto a los cultivos, y esto aplica para todos los escenarios, y también de acuerdo a lo que veamos en los aislamientos locales y la microbiología que nos enfrentemos. Sin embargo, en cuanto a la oración de los antibióticos, y estamos hablando de un escenario ideal en el cual tenemos la imagen temprana, identificamos el origen, hicimos un drenaje percutáneo, un manejo quirúrgico óptimo si era pertinente, e hicimos un manejo antibiótico de acuerdo a las recomendaciones, es probable que si ese paciente cumple con los criterios de tolerancia a la vía oral, y hago énfasis en eso porque la idea es que lo evaluemos de manera rutinaria para determinar suspensión temprana de antibióticos, tolerancia a la vía oral, descenso de la respuesta leucocitaria, y que el paciente se encuentra febril, inclusive podemos agregar el dolor abdominal y el hecho de que haya tránsito intestinal como otros dos parámetros que pudiesen adicionarse a los tres principales que previamente les comenté. En ese caso habría que considerar la suspensión de la terapia antibiótica, y de acuerdo a los estudios, el promedio de la duración es de 5 a 7 días de cubrimiento. Cuando clasificamos de acuerdo a las peritonitis primaria, secundaria y terciaria, en este caso, pues son algunas recomendaciones muy puntuales ya de manera general en cuanto al cubrimiento antimicrobiano. Y en la peritonitis primaria sabemos que incluimos la peritonitis bacteriana espontánea y la que está asociada a catéteres de diálisis peritoneal. Y en este caso toca sentarse a discutir con nefrología, porque realmente la idea es que son infecciones monomicrobianas, en las cuales son pómenes sensibles, en los cuales pues no se justifica, por ejemplo, de entrada la utilización de cubrimiento con glicopéptidos, considerando la posibilidad de gran positivos como Staphylococcus aureus. Entonces, estos son los tres microorganismos que con mayor frecuencia vamos a enfrentar, y en términos de pueden estar garantizados su cubrimiento con una cefalosporina, en este caso ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas, que es, por ejemplo, la recomendación de antibioterapia habitual en el caso de la hepatitis bacteriana espontánea, pero entramos en discusión en cuanto al escenario de los pacientes con peritonitis asociada a catéteres de diálisis peritoneal. Podemos utilizar la ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas, 2 gramos cada 24 horas. La discusión es que en nuestra institución tenemos restricciones en cuanto al uso de este tipo de antibióticos. Sin embargo, al ser un consenso y a estar respaldado desde el punto de vista de la CIN, y que nuestro infectólogo pues también participó en esto, ya esto se ha discutido, y por lo tanto pues con la evidencia a nuestro lado y con estas recomendaciones podemos utilizarla dentro de los escenarios puntuales que recomienda la guía. Entonces, pues me imagino que es una pregunta que va a surgir en cuanto a las restricciones que utilizamos para la cefalosporina. Entonces, en cuanto a apendicitis primaria, la recomendación sigue siendo la misma para la suspensión de antibióticos, por lo tanto, pues ya ha sido ampliamente discutido esto. Y en la apendicitis secundaria, básicamente son los tres escenarios: apendicitis, colecistitis y enfermedad diverticular, en la cual hay una disrupción o una alteración a nivel de la estructura del tracto gastrointestinal de una visera hueca, y por lo tanto el manejo antibiótico de esta apendicitis secundaria será las recomendaciones puntuales para cada uno de los tres escenarios que previamente les comenté, y en cual pues todo está recomendado al inicio temprano de antibióticos guiado por la microbiología, que es esta recomendación. Y en cuanto a la hepatitis terciaria, es un evento catastrófico en el cual hay una infección recurrente, el pronóstico no es bueno. Este puede ser derivado de la progresión de las peritonitis que previamente comentamos,
Y en este escenario, pues ya hay que considerar la posibilidad de enfrentarnos a gram positivos, a hongos, a la posibilidad de pseudomonas originosas y entobacterias resistentes productores de beta-lactamasa de espectro extendido o inclusive carbapenemasa. Por lo tanto, en este escenario, la hepatitis terciaria es una condición en la cual, a pesar de que garanticemos un manejo quirúrgico óptimo y una terapia antibiótica dirigida, es probable que no tengamos los desenlaces que buscamos y se asocia una elevada morbimortalidad. Entonces, indudablemente vamos a iniciar antibióticos de manera temprana, guiada por los perfiles de sensibilidad de nuestro medio. Y en este caso, no hay una recomendación sobre el momento de suspender antibióticos. En este caso, el cubrimiento se va a mantener hasta que se logre un control del foco infeccioso y hasta que se garantice desde el punto de vista quirúrgico que el proceso infeccioso ha sido mitigado, se ha logrado el control del mismo. En ese momento podemos entrar a debatir si nos adherimos o no a la recomendación de los escenarios anteriores en cuanto a la tolerancia a la vía oral, el estar febril o en la resolución de la sintomatología. Y en cuanto a los tipos de fármacos que podemos emplear, pues esto pasa realmente en los escenarios de pacientes bajo riesgo de sepsis abdominal, en los cuales son los pacientes, pues ya sabemos, el alto riesgo pasa por mayores de 70 años, comórbidos y demás. En los pacientes que no cumplen esos criterios, pudiésemos utilizar terapias un poco más restringidas. Si el paciente está estable hemodinámicamente, pudiésemos utilizar ceftriaxona más metronidazol, y si hay inestabilidad hemodinámica, aparece la opción de cefoxitina o ertapenem como consideraciones dentro del cubrimiento antimicrobiano. No se recomienda ni el cubrimiento para hongos, ni enterococos, ni pseudomonas, es decir, la adición de cubrimiento para gram positivo de manera sistemática en sepsis abdominal no es una recomendación que vamos a seguir, no son los gérmenes habituales. Estafilococcus es un germen muy poco frecuente dentro de las infecciones y pasa por una prevalencia similar a la pseudomonas, menos del 5 o 10% de las infecciones. Por lo tanto, y en los pacientes de alto riesgo, ya para unidad de cuidados intensivos, ya debemos considerar, y aquí aparece nuevamente piperacina tazobactam, los carbapenémicos, meropenem, escenario de pancreatitis podemos utilizar imipenem, o en caso de utilizar cefepime, pues hay que considerar que siempre con la cefalosporina no nos garantizan cubrimiento anaerobios, hay que adicionar de cubrimiento y por eso metronidazol aparece como una opción. Esto es para pacientes de alto riesgo de sepsis, no es lo más común que vamos a utilizar. Y en caso, pues ahí definitivamente los aminoglucósidos no son medicamentos a considerar en sepsis abdominal. En situaciones de anaerobiosis no van a tener un rendimiento de control microbiológico, por lo tanto no debemos utilizarlo. La adición de fluoroquinolona, sabemos la resistencia, es un fármaco que utilizamos habitualmente para hacer tratamiento de tuberculosis fármaco resistente y por lo tanto no podemos agotar este recurso en sepsis abdominal o en otros escenarios, pues no se justifica su utilización de manera rutinaria. El uso de antifúngicos lo podemos discutir ahora con las preguntas, pero en términos generales no se recomienda de manera rutinaria y indudablemente las fluoroquinolonas no son terapéuticas a considerar. Entonces, de esta manera, pues quedamos abiertos a las preguntas o comentarios. Muchas gracias, doctor Tomás.